Hoy nos visita uno de los directores de La Sudestada, tercer película de un dúo creativo, Daniel Casabé y Edgardo Dieleque. Habían hecho dos películas, Crack de Nácar, era una película sobre los futbolitos, entre otras cosas, muy cinéfila. La segunda, probablemente la película más interesante para pensar Malvinas, La forma exacta de las islas. Y esta tercera es un giro inesperado, ficción pura, una película rarísima dentro del contexto del cine argentino contemporáneo, una película de espionaje, pero no es estrictamente una película de espionaje, es algo mayor que eso. En todo caso, se trata de espionaje existencial. Así empezamos el cinematógrafo. Si pierdo Bordenave no juego más. Me desapareció Bordenave, el wing derecho, mi histórico wing derecho. Un botón negrito, medio chato arriba, viejo, ¿Viste que barrido. Lucy te tira los botones al piso? Sí, no, es una desgracia. Ya está el equipo, está la cancha, están los jugadores. Jugaríamos, ellos son dos. Y bueno, un tiro cada uno de ellos, un tiro cada uno de nosotros. Como diría el general. Traigan a los brasileños, vengan que los esperamos, vengan que los esperamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Tu primera película y tu segunda película, las dos codirigidas con Daniel Casabé. Me refiero a Crack de Nácar por un lado y por el otro la forma exacta de las islas. Son absolutamente distintas a estas dos. En todo caso, esta es la primera ficción, pero no es una ficción entre otras, es una rareza la película. Contame un poco cómo fue el concepto de la película, que también me imagino que es inimaginable sin Katy Aleman. Sí, uno podría pensar que hacemos el esfuerzo para hacer una película más diferente que la anterior. Algo de eso hay, yo creo, cuando, bueno, es una idea también de cómo abordar próximas películas o próximos proyectos, que es también pensar en no aburrirse o no quedarse en una fórmula por ahí, descansar en algo que uno ya conoce. Y estábamos hace tiempo evaluando una ópera prima de ficción y teníamos varias ideas y en un momento nos cruzamos con este cómic que le da origen a la película, que es La Sudestada de Juan Sáenz Valiente. Y bueno, ahí empezamos a pensar el proceso de adaptación y todas las posibilidades que ofrecía un poco ese universo gráfico, el mundo del tigre, jugar un poco con el género policial, pero sin quedarse muy fijo ahí. Y como vos decís, también el personaje que encarna Katy Aleman en la película surgió de entrada como la actriz que pensamos indicada para crear una coreógrafa con una dimensión documental, como cajitas chinas dentro de la ficción, ¿no? Que eso es algo que también en el proceso nos fuimos dando cuenta que sí era un interés que conectaba quizás las películas en el sentido de trabajar lo ficcional y lo documental un poco borroso, ¿no? Igual la película es estrictamente una ficción, hace uso de algunos elementos que podrían confundirse, pero no hay duda que el punto de vista es de ficción. Te quería preguntar algo que, si bien es policial, tiene que ver con la investigación privada, pero sobre todo con el acto de observar desde lejos, ¿no? O sea, tenemos el caso de un investigador, básicamente el texto de la película, el guión trata sobre un marido celoso que quiere saber si su mujer lo engaña.
Y a partir de ahí, este hombre que es un investigador, investiga, valga la redundancia, al personaje de Aleman. Y va pasando cosas, pero hay una forma de observación que permite justamente duplicar la experiencia del protagonista con la del espectador, que es la de espiar. Es una película sobre el espionaje, pero un espionaje casi existencial, diría yo. Contame un poco por qué esa articulación, porque podría haber sido otra. Sí, a nosotros un poco nos interesó mucho la posibilidad de trabajar con algunos tipos de planos que nos gustaban mucho, que forman parte del género, de ciertas convenciones antiguas de ese género, que es como unos planos aéreos o lejanos, que está claro que no es el punto de vista del protagonista. Entonces también poníamos la cámara ahí en ese tipo de encuadres porque ponían al espectador también a ver, quién está espiando en realidad, ¿no? Y de quién es esta cámara o este punto de vista, y eso lo queríamos problematizar. Y después me parece que sí trabajamos mucho el contraste, que está muy claro, me parece, en el comienzo de la película, con un traveling hacia el protagonista, como para eso, quizás es algo más existencialista. Y esas son, yo te diría, como un poco para nosotros las convenciones iniciales con las que nos recostamos en esas convenciones del género, que nos sirvieron como punto de arranque para después empezar a jugar un poco más, ¿no? Algo que la película tiene que es notable, justamente los planos abiertos, planos generales, panorámicas, permiten no solamente conocer el Tigre, la ciudad de Buenos Aires en general. O sea, hay un cuidado, incluso hasta en los monumentos, de prestar atención sobre el registro, y en ese sentido sí sería, si se quiere, hay algo del orden del documental. En realidad no lo es, pero es una forma que lo real interviene sobre la ficción. Entonces te quería contar un poco cómo fueron pensando las locaciones, porque me parece que parte de la inteligencia del film recae en el concepto de locación. Sí. Ahí, digamos, siempre nos interesó, digamos, algo que sí conecta un poco con la película que hicimos, La forma exacta de Malvinas, de las islas en Malvinas, que eran como grandes planos generales que volvían al paisaje, le daban como al paisaje de Malvinas, en ese caso era un documental, pero le daban una dimensión, mucho más abierta, ¿no? En este caso en la subestada aparecen como recortes muy claros de la ciudad, casi como unos frescos, ¿no? de ciertas zonas además, porque podrías decir, sí, un poco de documental tiene, en el sentido que va a quedar es una imagen de la ciudad que se está perdiendo también. Y creo que también la decisión de pensar un poco la puesta en Tigre se jugaba en también filmar, por ejemplo, la apertura hacia el Paraná o ciertos canales, donde nosotros ahí tomamos además una decisión formal más clara, más evidente, que es cambiar el tipo de lentes y pasar de unos lentes, digamos, de un tipo de lente a otro, como para también expandir un poco la noción o la experiencia del espectador, y literalmente cambia el aspecto también de la pantalla. Sí, de hecho hay un momento hacia el final que el plano se abre a una vieja, algo así como un cinemascope, ¿no? Hay un momento en el final muy lindo, por cierto. Sí, eso sucede previamente también en el ingreso al mundo de Tigre, sí, es verdad, que nos sirve también para pensar, la película tiene también una impronta medio surrealista o onírica, entonces ese cambio de aspecto, que también se enrarece un poco por los lentes usados, hace que, me parece, también la dimensión del Tigre y en definitiva la experiencia del espectador sobre la película empiece a dudar un poco cuál fue la parte más realista, que es con la que entras a la película, y en qué momento se empieza a confundir esa experiencia, ¿no? Hay algo que
también me parece notable del film, que quizás es uno de sus ejes, que tiene que ver con la relación que existe entre la distancia exigida para un investigador privado, que la pierde porque algo sucede, no vamos a decir qué, y esto tiene efectos muy importantes. Porque yo creo que en ese sentido hay una gran inteligencia entre las formas de registro a distancia y los giros narrativos del film. Te quería preguntar si eso es algo que fue concebido así o no. Sí, eso, digamos, nosotros trabajamos mucho tiempo en la previa, definiendo muy claramente un poco la gramática y la puesta en escena de la película, para poder sentir eso más que, digamos, obviamente se ve, es una decisión visual, pero eso juega también con el sonido, empieza a jugar también con dimensiones corporales que son muy importantes para la película. Entonces el plano puede ser estático, pero todo se mueve mucho más, y me parece que gran parte del juego en términos de la distancia, que tiene que ver con lo que preguntabas antes, me parece que es ese espionaje o esa cámara espía empieza a desestabilizarse también para el espectador cuando aquello que pasa, bueno, es inesperado, por un lado narrativamente, pero sobre todo también ya no en torno a los diálogos, a lo que se dice, sino a, bueno, conflictos existenciales o estrictamente más corporales, ¿no? Es un tipo que viene con toda una historia previa y con una manera de ver o de espiar o de recortar la ciudad, y que empieza quizás a ser más movilizado por lo que está mirando, ¿no? Por lo que está observando. Quería preguntar sobre... Hay algo en la película que es clave, que tiene que ver con la relación que existe entre el personaje de Katy Aleman con la danza. Y ahí hay dos elementos muy importantes. De hecho, cada tanto vemos los ensayos. Los ensayos son buenísimos. La película ahí presenta un gran dinamismo que lo tienes constantemente, pero ahí entra una dimensión misteriosa que tiene una justificación narrativa, en tanto que el personaje de Aleman es una gran coreógrafa. Y además usás un film existente de la década del 70 que está dirigido por Marie-Louise Aleman. ¿Cómo diste con ese material? Porque es la propia Katy Aleman muy de joven. Esta película se la ve bailando hoy incluso desnuda, ¿no?
Entonces, contame un poco eso, porque eso hay un aprovechamiento de un material existente desde el mejor lugar que tiene el cine, ¿no? Una suerte de absorción de la ficción que funciona fantásticamente. Sí, nosotros cuando estamos en el proceso de la adaptación y del avance con el guión y pensamos, bueno, ¿quién va a ser el personaje de la coreógrafa? Se nos ocurrió Katja Alemann, porque sabíamos que podíamos construir el personaje de esta coreógrafa a partir de los propios documentos existentes de la actriz en este caso. Y conocíamos la existencia de los cortos experimentales de María Luisa Alemann, la madre, que trabajó en la misma generación con Narcisa Hirsch, ¿no? Todo ese grupo. Pero algunos de esos teníamos todavía que verlo, no teníamos detectado hasta que avanzamos más y hasta que teníamos el sí de Katja en el proyecto. Sabíamos sí de algunas fotos y entonces lo que nos permitía eso era empezar a construir la ficción de un personaje sin que quedara tan ficcional en un sentido estereotipado, ¿no? Una coreógrafa que por ahí solo hace los ensayos. Ese tipo de imágenes que, por ejemplo, recuperar este corto en Super 8, que a medida que íbamos trabajando en el proceso y con el montaje, tenía muchas afinidades con la obra que ya habíamos elegido para su coreografía. Eso no lo sabíamos previamente y fue casi como una señal del destino que esos materiales dialogaban per se porque están trabajando sobre temas afines, ¿no? La película de María Luisa Alemann se llama Ringside y es un ring donde un hombre pelea con una mujer, pero en un tipo de danza contemporánea, moderna, una película experimental, pero que servía para pensar que quizás esa fue una de las primeras obras de nuestra coreógrafa. Y eso entraba muy bien con los cuerpos, además, que trabajamos para las coreografías, porque el propio cuerpo de Katja, joven o actual, también es una mujer muy grande, es físicamente, portentosa, no es tampoco un ideal de belleza tan convencional, a pesar de que ella era como una especie de sex symbol, ¿no? en esos años, y nos interesaba poder correr también ese imaginario en torno a la actriz, ¿no? Sex symbol y también un personaje de la transgresión de la década del 80, ¿no? Claro. Es decir, hay algo allí en ella como de la recuperación democrática, era un ícono de hermosura, pero de transgresión, cemento, todo ese universo inicial de lo que no fue exactamente la movida, como en España, pero que tenía esos aires. Sí, eso fue lo que sabíamos que daba Katja a priori, ¿no? Antes de encontrar este corto que ella generosamente se dio a la película como un homenaje a la madre también. Claro, muy hermoso. Y, sabíamos que los materiales, algunas imágenes de ella más joven y también la referencia o la memoria que podía tener gente de esa época, funcionaba. Yo creo que es una especie de figura del destape sin dudas y que acá por ahí la industria cultural funciona de otra manera, más chico de algún modo, pero me parece que sin dudas, ¿no? Nos parecía que ella traía esa energía y a mí me parece que también está bueno correrlo de que no es simplemente esa recuperación, sino que es toda la energía que ella tiene en sí misma, más allá de la historia, porque se la ve, en escenas, tiene como una potencia increíble, ¿no? Hay algo del misterio de lo íntimo en la película que me parece lo más extraordinario, puesto que uno puede estar casado con alguien, amarse, tener intimidad, pero tener intimidad sexual, erótica, no significa tener intimidad de la intimidad. Y me parece muy interesante el hecho de que el personaje de ella tenga ese lugar en el Tigre, donde ella va a estar consigo misma y a bailar. Contame cómo llegan a ese concepto, a esa idea, que es maravillosa. Ese tipo de escena es como una de las escenas centrales que está en el cómic originalmente, donde la bailarina, la coreógrafa del cómic, va hacia esa zona y es donde
donde también comienza a explorarse el mundo de la sudestada, de la crecida en el tigre. A nosotros lo que nos interesa también es, bueno, las posibilidades cinematográficas que tiene también los pliegues con el fondo, ¿no? Con la profundidad de campo en el tigre, con el agua, porque hay algo también de irse a una zona acuática que es también romper con otra manera, ¿no? Es una cosa más fluida, se podría ir a otro lado, a un estudio, pero toda esa zona del delta, que también, digo, si uno lo piensa más históricamente, también fue una zona de retiro, de experimentación. Eso es como, yo creo que es algo de lo que el personaje también experimenta, que es, bueno, cómo construimos a alguien que está explorando todos los aspectos de la vida que van a reflejarse, se supone, en su obra, ¿no? Iba por ese lado, me parece. Y respecto de la sudestada, porque recién das una idea, la idea de lo fluido, digamos, que tiene que ver en ese sentido con la danza, el tipo de danza que la coreógrafa en la película representa tiene que ver con movimientos menos coreográficos y más viscerales, que también está dado por la obra que ensaya para su retrospectiva. Ahí tenemos que hablar también de una coreógrafa real, que es la que aporta esas coreografías, pero quería preguntarte, por un lado, la coreógrafa, el ingreso del universo de la danza en la película desde ese lugar, pero también la idea de la sudestada, porque la película se llama La Sudestada, no la coreógrafa, o el investigador privado, o no sé, sí, cualquier... el Sabueso Villafán. Claro, el Sabueso Villafán, que es muy divertido el nombre. Entonces te quería preguntar por eso, porque el elegir Sudestada como el eje simbólico de la película es una decisión. Y hay materiales de archivo de eso. Sí, por un lado, en relación con la danza, nosotros en la investigación previa, porque trabajamos mucho también así, como mirando cosas, viendo materiales que pueden ayudar, y conocíamos la obra de Diana Seinblum, que es la que utilizamos en la película, que es de la obra adentro, que además es muy interesante porque ahí ella y los bailarines trabajan mucho con un desarme de una lógica del folclore y lo modernizan, y uno no termina por ahí de verlo, porque bueno, es una danza moderna o contemporánea, pero que justamente una de las operaciones que hace es desarmar una idea por ahí convencional de la naturaleza y a las fuerzas de la naturaleza. Nuestra película se llama La Sudestada, obviamente por el viento, por la crecida, por el agua, por aquello que bueno, viene un poco intempestivamente y que por ahí sin dudas afecta mucho más al personaje del detective. También es algo que nos interesaba mucho explorar, bueno, poder filmar algo así. O sea, hay una serie de escenas que presentaron desafíos dificilísimos para una película hecha en Argentina, sobre todo, con presupuesto bajo o mediano. Entonces, bueno, decíamos, podemos hacer que llueva y que crezca y que haya viento y que se cree también esta sensación de viene una tormenta y te pasa por arriba, y eso puede llegar a expresar algo de lo que existencialmente te puede estar pasando. Por un lado nos parecía un desafío que queríamos atravesar en una ópera prima también, como poder filmar ese tipo de escenas que además están ligadas a la danza, ¿no? Están ligadas a esa expansión de los personajes y al mundo, digamos, de la coreógrafa, que es como la heroína de la película, ¿no? En definitiva.